este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Para crecer sanamente en el Espíritu, porque tenemos que saber que en el momento que uno recibe el perdón de los pecados, en el momento que uno recibe a Jesucristo como su Salvador y como Rey, uno nace de nuevo. El Espíritu Santo provoca un milagro en nosotros. Ese milagro que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando el Espíritu Santo, Él te da vida a tu espíritu a través de ese encuentro que has tenido con Jesucristo. Lo podemos leer en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. El apóstol Pedro le llama nacidos por la palabra, nacidos por el agua, el nuevo nacimiento. ¿Qué significa eso, el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento significa que cuando uno le pide perdón a Jesucristo por sus pecados, entonces el Señor nos perdona y con su preciosa santa sangre nos lava, nos purifica. La sangre de Jesucristo tiene un poder impresionante, tan fuerte, tan profundo, que lava hasta nuestra conciencia. Y además, la sangre de Jesucristo tiene tanto poder que con ella, conociendo el poder de la sangre de Jesucristo, dice la Biblia en Apocalipsis 12, y la han vencido a Satanás por la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, y el perdón de los pecados no se recibe por obras, significa que nadie puede hacer algo religiosamente para que tú recibas el perdón de los pecados. Es imposible. Ningún ser humano en esta tierra te puede perdonar todos los pecados. Nadie. Nadie lo puede. ¿Por qué no? Porque solo Jesucristo te puede perdonar todos los pecados. Y cuando Jesucristo te perdona todos los pecados, en ese momento eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y ahí, poco a poco,
el Espíritu Santo, a través de la palabra, de la verdad que contiene la palabra y de la presencia de Dios que contiene la palabra, empieza a renovarnos poco a poco. Y cuando nosotros queremos crecer sanamente, crecer, porque la Biblia dice en 2 carta de Corintios 5:17 que si alguien está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Una nueva criatura. Imagínate, estuve hablando con un amigo mío antiguo que se ha convertido y le envié una foto. A la edad de 23 años me hicieron una serie de fotos para presentarla en un casting de televisión. Porque una señora que hacía castings para series y para películas, un día en el gimnasio donde estaba entrenando, entró, me vio y me preguntó si me podía hacer una serie de fotos. Me invitó a un encuentro, allí me hicieron fotos y una de esas fotos se la envié ahora, a los 33 años, se la envié a un amigo que se había convertido conmigo también. ¿Te puedes imaginar que él me llamó, me preguntó, ¿quién es ese? Le dije, Richie, soy yo. Y le vinieron las lágrimas. Dice, es verdad, eres tú. Pero mira lo que Dios ha hecho. ¿Sabes, querido oyente? Mire, una de las razones por qué nosotros no podemos comparar a Jesucristo con Mahoma, con Buda, con Confucio o con cualquier otra religión es esta. Ninguno de ellos vive. Ninguno de ellos ahora te puede ayudar, ni uno. Ninguna virgen, ningún santo tiene acceso a este mundo. Todos los que han muerto están en un lugar que no pueden, como dice Lucas 16. No tienen ni acceso y no pueden intervenir en esta vida. El único que de verdad te puede ayudar, perdonar y renovar tu vida ahora es una única persona. Y la razón por qué esa persona es la única que te puede ayudar es esta. La razón por qué Jesucristo ahora es el único que te puede ayudar, salvar, renovar, restaurar, sanar completamente. La razón es porque Él murió y resucitó entre los muertos. Todo otro ser humano nació, vivió, murió. Jesucristo existió, nació, vivió, murió y resucitó. Él vive para siempre. Por eso ahora todo puede cambiar en tu vida. Si tú pones tu vida, tu situación, tu presión, todo tu entorno en las manos de Jesucristo y le pides ayuda, querido oyente, le garantizo, le prometo que Él le va a ayudar, porque Él le ama, Él le aprecia y Él le tiene un cariño que no se puede imaginar. En este seminario bíblico que estoy dando de crecimiento, hemos aprendido ciertas cosas que son necesarias para el crecimiento espiritual de un cristiano. ¿Qué son cosas necesarias para crecer sanamente como cristiano?
Hay 3 cosas que son lo más importante. Todo lo otro es importante, pero no tan importante como las primeras 3 cosas, o revelaciones, o conocimiento. Seas católico, evangélico, seas ortodoxo, seas adventista, bautista o de otra denominación cristiana, hay 3 cosas que son intocables, que es el fundamento de todo, que todos tenemos en común. Primero, sobre la persona de Jesucristo. Nosotros, y como dije, no importa de qué denominación o iglesia vengas, tú sabes que solo Jesucristo salva y que Jesucristo te perdona los pecados y que Jesucristo es el único camino hacia Dios el Padre, que Jesucristo, en Él se concentra toda la verdad, toda la luz de la vida, todo lo que nosotros necesitamos se concentra en Jesucristo. Pero todos los cristianos también creemos y sabemos y creemos en Dios el Padre eterno que envió a su Hijo, el Padre eterno que se reveló al pueblo de Israel, el Padre eterno, el creador del micro y del macrocosmos. Y tercero, nosotros creemos en la persona del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Otra vez, seas católico, evangélico, presbiteriano o cualquier iglesia cristiana, todos sabemos y creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso es intocable. Es lo más importante. Luego, hay cosas que son también importantes, que son necesarios para crecer sanamente en el Espíritu, para tener una vida de crecimiento importante, que tú y yo crecemos, porque el que nace de nuevo tiene que empezar a crecer de nuevo. Yo conozco personas que en 3 meses han crecido en el Espíritu más que otro en 30 años. ¿De qué depende? ¿De Dios? No tanto, porque Él le da la gracia a los dos. La pregunta es, ¿qué haces de tu vida? ¿Qué haces con esa libertad? Con ese acceso a Dios. ¿Qué haces con la gracia, esa nueva vida que te da Jesucristo? ¿Y qué es necesario para crecer en el Espíritu? Ciertas cosas ya la he podido rozar un poquito. Y yo recomiendo de todo corazón, queridos, si eres pastor, líder de una iglesia, yo recomiendo que a los nuevos convertidos y a las personas que vengan a la iglesia y se incorporen de nuevo, y no importa si están salvados 3 días o 30 años, hay cosas que son muy importantes. Como dije, conocer la revelación de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Pero luego es importante, para crecer sanamente, tener un encuentro, una revelación sobre la gracia de Jesucristo. Que nuestra vida
es lo que es por la gracia, no por las obras. Nadie se salva por las obras, solo por la gracia, que luego provoca obras. Y también es necesario tener un conocimiento sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por qué Jesucristo habló 105 veces en los 4 evangelios del reino, del preexistente eterno reino? Y luego, también es importante conocer el poder de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, la palabra viva, eficaz, poderosa. Tu palabra es la luz en mi camino. Tu palabra me sana. Tu palabra es una espada, tu palabra es un escudo, tu palabra tiene más valor que el oro y la plata. ¿Por qué la Biblia tiene tanto poder? ¿Por qué los demonios tiemblan delante de la palabra de Dios? ¿Por qué? Luego es necesario tener una revelación sobre la necesidad de tener una vida profunda y efectiva de oración. La oración tiene que tener efectividad. ¿De dónde recibe la oración esa efectividad? La oración solo es tan poderosa como tu relación con el Señor. Luego es importante para que la vida, el mundo, tu entorno, tu enemigo, incluso los mismos demonios, no te puedan traer presión sobre las finanzas. ¿Es el dinero lo más importante? No, jamás lo será. Pero el dinero es importante. Si no fuera importante, el enemigo no lo usa para traer presión a tu vida. Luego, otra revelación que necesitamos es sobre qué es la Iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la Iglesia? Algunos dicen, lo único que van a ser salvos son los católicos. Pues no es así. Otros dicen, lo único que van a ser salvos son los evangélicos. Tampoco es así. Los otros dicen, no. Nosotros vamos a ser lo único salvo. No. ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién es la Iglesia? La salvación no viene porque tú le perteneces a una iglesia. La salvación solo viene porque le perteneces a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ir a una iglesia es mucho más importante de lo que tú te puedes imaginar. Déjame decirte una cosa. Importante no es solo estar en una iglesia, más importante es estar en tu iglesia, el lugar donde el Señor te permite crecer y desarrollarte. Luego es necesario tener una revelación sobre el perdón. El perdón, la necesidad de perdonar a otros y de perdonarse a uno mismo. Y también es necesario reconocer lo que es la carne, lo que es el mundo y lo que son demonios. ¿Cómo diferenciar lo que es la carne? ¿Cómo diferenciar lo que es estar enfermo o tener un mal carácter? ¿Y qué significa estar endemoniado? Que es otra cosa que estar poseído.
no es lo mismo. Un poseído es completamente poseído. Incluso sus cuerdas vocales de su voz cambia. Un poseído existen, sí, no muchos, pero existen. Pero endemoniados hay más de los que tú te imaginas. Porque endemoniado significa ser visitado, ser acompañado o estar bajo influencia de poderes diabólicos. Y luego necesitamos una revelación sobre la guerra espiritual. ¿Qué significa eso? Esa lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, poderes diabólicos. ¿Qué significa eso? Luego tenemos que aprender lo que es adoración, alabanza, hablar en nuevas lenguas, los dones del Espíritu Santo y muchas cosas más. Pero hoy, en estos pocos minutos que me quedan, quiero, junto con vosotros, leer, aprender. ¿Qué significa eso? Cuando Jesucristo dice, os doy autoridad. ¿Por qué nosotros cristianos necesitamos autoridad? ¿Qué significa eso? Tener poder y autoridad. Cuando hemos leído Lucas 9, y dice la Biblia que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y les dio autoridad. Esa palabra en griego poder se llama dunamis. Es Y, no una U. El mundo inglés y todos los diccionarios ingleses hablan y leen dunamis. No. No es du, es du. Dunamis. Es una Y. Dunamis. Y autoridad se llama exousia. Exousia. Significa libertad judicial. ¿Por qué y en qué momento necesitamos nosotros autoridad? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario saber que tenemos autoridad? ¿Y sobre qué tenemos autoridad? Tenéis que saber una cosa, y es muy importante, queridos, que la autoridad que el Señor da no es sobre personas en primera línea. Cuando el Señor te da autoridad, no es para que tú domines a personas, sino para que tú protejas a personas. ¿Por qué necesitamos autoridad y poder? ¿Y de dónde viene la autoridad? ¿Y de dónde viene el poder? La autoridad solo te la puede dar una persona. ¿Quién? El que tiene toda autoridad. La fuente de toda la autoridad en el mundo visible e invisible es aquel que dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, pero la palabra en griego exousia es autoridad. ¿Quién es la fuente de toda autoridad? Dios el Padre. Pero Dios el Padre le dio toda la autoridad a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la fuente de toda autoridad. ¿Por qué necesitamos autoridad? ¿Por qué razón?
qué es autoridad y qué no es autoridad. Lo repito otra vez. Autoridad no es ser un déspota, un dictador, un manipulador. No, 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 no. ¿Por qué se necesita autoridad? La razón es porque algunas veces a lo que tú te enfrentas no oye a consejos, no le importa cultura o formación. Tienes que saber que en la vida algunas veces te enfrentas a cosas que son invisibles, espirituales. Tú y yo vivimos en un lugar visible, tangible. Pero hay un lugar que nos rodea, que es el mundo espiritual. El mundo espiritual. Aunque no lo veas, está presente. Es un mundo espiritual que te rodea. En ese mundo espiritual es el lugar donde los ángeles y los demonios se mueven. Y tú y yo tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos recibido el perdón de los pecados, hemos recibido la nueva naturaleza de Jesucristo en nosotros. Pero ¿por qué necesitamos autoridad? La razón es porque demonios no se someten a la política, ni a la medicina, ni a la cultura, ni a las costumbres, ni a la historia. Poderes diabólicos solo se someten a la autoridad, sea la autoridad de su jefe, llamado Satanás, o la máxima autoridad que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Demonios son parte de un ejército. Demonios son personas sin cuerpo, que buscan carne para vivir en la carne, en la carnalidad, en la maldad, en la envidia, en el chisme. Ese es el lugar del cual ellos se alimentan y viven. ¿Por qué tú y yo necesitamos autoridad? Porque tú y yo, aunque ya estamos salvos por la gracia, aunque ya hemos recibido la vida eterna como regalo, aunque tú y yo ya somos la justicia de Dios, todavía estamos en la tierra. Y en esta tierra hay un problema. A big problem. ¿Cuál es? Esta tierra nunca fue creada para los demonios. Nunca. Esta tierra fue creada para el ser humano, para que el ser humano domine, como dice Génesis 1, versículo 25-26. El dominio nos fue dado a nosotros, no para envenenar esta tierra, destruir esta tierra, no, sino para cuidarla, para cuidar esta tierra, no para destruirla. Pero ¿qué pasó? Pasaron dos cosas que trajeron oscuridad y perdición a esta tierra. Dos. Una fue que en el lugar celestial
uno de los ángeles, de los máximos grandes ángeles, llamado arcángeles, en su corazón, algo soberbia, altivez, se levantó, una rebeldía. Y Dios el Padre no soporta eso en el cielo. En el cielo no se pone la voluntad de Dios en duda, ni su autoridad, ni su posición, ni nada. Ese arcángel, ex-arcángel, levantó una rebeldía. Él es el padre de la mentira. Significa que él mismo se había creído su propia mentira. Levantó una rebelión. No sabemos cómo. Ha convencido a un tercio de los ángeles, de las estrellas, con la cola del dragón, a seguirle. Dios el Padre lo lanzó a la tierra, que no fue creada para ellos, fuera del cielo, a la tierra. La tierra y el mundo no es lo mismo. El mundo es un constructo en los pensamientos del ser humano, pero la tierra es la creación, con todos los animales, plantas y todo. Y cuando Dios el Padre echó fuera, y como un rayo cayó Satanás y sus ángeles a la tierra, Dios todo lo había creado con su palabra. Él dijo, luz, y la luz fue creada. Los planetas, las galaxias, el universo, todo creado por la palabra. Pero había una cosa que Dios no iba a crear por la palabra. En un momento, con sus manos, cogió barro de un planeta cerca del planeta Marte, no tan cerca al Sol que se seque, y no tan lejos para que todo sea frío. Justo en el ángulo perfecto. 23 grados de ángulo tiene la Tierra. Justo perfecto. Una distancia media entre 150 y 155 millones de kilómetros al Sol. Y de esa Tierra cogió barro. La formó con sus dedos, le dio la forma, le dio aliento y le dio vida. Esa forma de barro, llamado Adam o Adán o Adamá, como dice en hebreo, el barro rojo, era barro. Pero ese trozo de barro que tenía la capacidad de hablar con Dios, le dio la espalda a Dios. Siempre que te alejas de uno, te acercas a otro. Y el ser humano, sin darse cuenta, la libertad que tenía, la cambió por una cautividad. Ya no era libre. Ahora estaba bajo influencia. Tanto que algo vino que se llamaba la muerte. La muerte no estaba prevista.
Pero vino. Porque la cercanía de ese ex arcángel siempre es la muerte. Pero Dios el Padre, desde el principio, Él ya prometió que iba a enviar una solución para todo esto. Le llamó la semilla. La semilla. Le llamó hijo de David. Le llamó Nacer en hebreo. Le llamó Mesías o Meshaya. Y aquella virgen le llamó mi hijo. Y cuando él nació a unos 8 kilómetros o 10 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo pequeño llamado Betlehem, Betlajá, la casa del pan, el pan del cielo, nació en la casa del pan. Cuando él vino, él era desde Adán y Eva, el primer hombre sin padre terrenal. Tenía una madre, Miriam, sí, una virgen, María. Pero su papá era Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Y ese bebé que nació era un hombre, como tú y yo. Pero lo que nadie sabía en ese momento, que ese bebé pequeño, en su identidad era Dios, el Verbo, el Eterno, Dabar, Logos, Jesucristo el Hijo de Dios. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino para predicar el reino, demostrar el reino, para ser el Cordero perfecto de Dios, que iba a dar su vida por nosotros. Él dijo palabras que el mundo, la tierra, el cielo, todo pasará, pero sus palabras jamás pasarán. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él vino en el cuerpo de un ser humano. Él vino como ser humano. Porque solo como hombre podía vencer a Satanás. Si lo hubiera hecho como Dios, entonces no hubiera habido salvación. La única forma de traer salvación es tomar carne y sangre y cuerpo semejante a sus hijos. Hebreos 2:14. Y cuando Él vino en la carne, imagínate una cosa, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el que sujeta todo el micro y el macrocosmos, el Dios eterno, el Dios preexistente, el Dios que está fuera de nuestro lenguaje, de nuestro entender,
Él mismo se comprime y se concentra y se limita sobre un bebé. Satanás ni se dio cuenta, porque él mismo se despojó. Él mismo se despojó. La luz del brillo de la gloria de Dios es tan fuerte que ningún demonio ni Satanás se dio cuenta que el Hijo había venido a la tierra. Aunque los demonios miraban para arriba a la gloria de Dios, a su presencia de lejos, no se dieron cuenta que la luz del mundo vino a la tierra. Y la luz, como dice Juan 1, resplandeció en la tierra. Y dice la Biblia, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué? Porque ni se dieron cuenta que toda la luz, la vida, todo el universo se concentró sobre ese bebé. Ese niño creció, como tú y yo, creció. Nadie se dio cuenta quién era. Solo por un momento fue al templo, a la edad de 12 años. Y las preguntas que hacía ese niño dejaban temblar a los fariseos. ¿Sabes? Inteligente no eres solo cuando sabes dar buenas contestaciones. Muchas veces las preguntas revelan más tu inteligencia que tus respuestas. Porque buenas respuestas puede dar todo. Todos pueden dar buenas respuestas, pero buenas preguntas. Hoy necesitamos gente que sepa preguntar lo que es correcto. Quieren tener respuestas para todo. Y no solo necesitamos respuesta para muchas cosas, sino también necesitamos buenas preguntas. Ese niño creció a la edad de los 30 años. Un profeta. Hacía 400 años que ningún profeta se había levantado en el nombre de Adonai, Elohim Israel. 400 años, ningún profeta. Pero ahora vino uno, Yohanan, allí cerca de Jericó, en el Jordán, clamando en el desierto, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino, se dejó bautizar, fue revestido con el poder del Espíritu Santo, destruyó las obras del diablo, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, le dio luz y vista a los ciegos, limpió a los leprosos, hacía milagros impresionantes. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad. Jesucristo tiene toda autoridad sobre enfermedad, sobre el cielo, sobre la naturaleza, sobre el tiempo, sobre incluso los minutos, los segundos, el espacio, sobre todo. Y esa autoridad, Él la tenía por Dios el Espíritu Santo. Y esa autoridad, Él nos la ha dado a nosotros, a los que creemos en Jesucristo. La autoridad viene de Jesucristo, pero el poder solo viene del Espíritu Santo. ¿Quién te puede dar autoridad?
El que tiene toda la autoridad, Jesucristo. ¿Quién te puede dar poder? El que tiene todo el poder, el Espíritu Santo. Por eso es la comunión con el Espíritu Santo que nos da poder. Y es la cercanía de Jesucristo que nos da autoridad. ¿Por qué necesitamos poder y autoridad? Porque algunas veces en la vida te enfrentas a situaciones y a personas que son invisibles. Y tú y yo dominamos en medio de nuestros enemigos. Salmo 110, versículo 2. La misma autoridad que tuvo Jesucristo sobre los demonios, la tenemos nosotros. Todo demonio tiene que temblarle en nombre de Jesús. Jesucristo, Él reina a través de sus hijos. Él nos dio su gracia, Él nos regaló su justicia, Él nos purificó con su sangre, Él nos avivó con su Espíritu Santo y Él nos ha dado autoridad. No somos esclavos, somos hijos, y somos hijos, somos herederos, tenemos autoridad. ¿Tenemos que soportar? Sí. ¿Tenemos que pasar por situaciones difíciles? Por favor, claro que sí. Pero en todo eso tenemos autoridad. Tanto que todo lo que nosotros atemos en la tierra será inmovible en el cielo, porque será atado en el cielo. Y Jesucristo, Él nos ha perdonado. Él nos ha salvado. Y estamos en el reino de los cielos, rodeados de su reino, revestidos de su poder, acompañados de su Espíritu. Su gracia es un escudo alrededor nuestra. Y nosotros hemos recibido autoridad. Significa libertad judicial. Significa que el diablo es un mentiroso. Cuando tú te metes contra él y contra sus poderes diabólicos, mentirosos, chismosos, envidiosos, cuando le reprendes a esos poderes diabólicos, muchas veces ellos te dicen: si tú me tocas, yo te atacaré a ti o a tu familia. What? The devil is a liar. Jesucristo despojó a Satanás y a todos los poderes diabólicos. Le quitó toda la armadura. Lucas 11. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz todo está lo que él posee. Pero cuando viene otro más fuerte, que es Jesucristo, que él le quita toda su armadura. Lucas 11, versículo 21. Oye lo que dice Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 14-15. Anuló el acta contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavando la cruz. Y ahora, oye, despojando a los principados, a los potestades, y los exhibió públicamente. Jesucristo ha vencido a todos los poderes diabólicos. Él reina, solo Jesucristo. No one. Porque nadie venció el poder de la carne, de la tentación. Solo una persona ha podido dominar la carne, Jesucristo. Solo una persona ha podido dominar los demonios, Jesucristo. Solo una persona pudo reprender al diablo, Jesucristo. Solo una persona pudo pasar esas tentaciones, Jesucristo. Él fue tentado, pero nunca pecó. Su santidad es nuestra santidad. Su justicia es nuestra justicia. Su vida es nuestra vida. Su autoridad es nuestra autoridad. Su identidad es nuestra identidad. Y como dijo a María, su Padre en el cielo es nuestro papá. Por eso tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. La libertad judicial
en el nombre de Jesús, reprender a todo poder diabólico. Pero esa autoridad sin poder no te sirve nada. Es como tener una pistola que no tiene balas. Autoridad es la pistola. El poder son las balas. Hay gente que tiene autoridad y no tiene poder. Hay gente que tiene poder pero no tiene autoridad. Tiene que haber un encuentro entre nitroglicerina, autoridad y poder de Dios. ¿Dónde recibimos esa autoridad y poder? La autoridad se recibe a los pies del Maestro Jesucristo. Y el poder se recibe en la intimidad y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Querido oyente, no sé cómo explicarlo, pero lo voy a intentar. Mire, querido oyente, mire, en esta tierra no hay nada que no se pueda cambiar por oración. Nada. Todo se puede cambiar orando. Orando a Jesucristo. Todo. Todo puede terminar bien. Todo puede cambiar. Todo puede ser restaurado. Todo puede ser recuperado de nuevo. Todo. A la oración verdadera, continua, profunda, perseverante, nada le es imposible. La gracia te abrió la puerta. Aprovecha ese momento. Aprovéchalo. Y querido oyente, pase lo que pase, quiero decirle de todo corazón, confíame de verdad. Todo puede cambiar. Nothing is impossible. Nada es imposible. Nada es imposible. Todo es posible. Aquel que confía en Jesucristo, todo es posible. Algunos dirán, pastor, ¿qué es posible? Todo lo que el Señor ha previsto para ti. Todo lo que es previsto para ti, tú junto con el Señor lo puedes arrebatar y lo puedes conseguir. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Nada es imposible. Todo es posible para la persona que vive con Jesucristo, derrama su corazón delante de Él en la oración. La oración es impresionante el poder que tiene. La oración es impresionante. ¿Y cuántos se necesitan para cambiar una nación? Uno. No es la cantidad de personas que tienen el poder, es la cercanía de la persona. Si el Señor encuentra una persona para una situación, lo puede cambiar. ¿Cuántas personas son necesarias para cambiar una familia? Una. Para cambiar un trabajo, uno. Para cambiar una empresa, una. Una persona. Con Dios siempre está en la mayoría. Por eso, querido, quiero que sepa que Jesucristo nos ha dado a todos nosotros poder y autoridad. Aprovecha el momento, porque al que ora, nada le es imposible.